En este video vamos a aprender cómo se usa la herramienta Building Paths para hacer movimiento de tierras en Revit. En muchos casos tenemos que diseñar una edificación sobre un terreno para el cual tenemos un levantamiento de curvas topográficas. Simplemente enviamos a un topógrafo al campo y ese topógrafo nos devolvió un plano de curvas que usamos para crear un modelo de terreno en Revit. Si quieren averiguar cómo es que se crean estos planos de terreno en Revit, pues en este canal también tenemos tutoriales al respecto de cómo crear modelos de terreno en Revit o cómo calcular movimiento de tierras en Revit. Una vez que hemos creado nuestro terreno, puede ser que hagamos un link hacia nuestro plano de estructura y nos damos cuenta que del todo la estructura no está bien posicionada, entonces le hacemos algunos ajustes y al final alcanzamos el equilibrio óptimo entre la posición de estructura y la forma del terreno. Pero aún así, no nos queda 100% perfecta la estructura en el terreno y siempre hay sectores donde el terreno está más alto y se está introduciendo en la estructura, como podemos ver acá si hacemos una sección. El terreno tendrá su pendiente y su forma y la estructura tendrá sus requerimientos y simplemente tenemos que hacer un corte para poder construir nuestro edificio. Hay varias formas de hacer ese corte en Revit. Algunas ya las vimos en el tutorial de cómo hacer movimiento de tierras en Revit y consisten en editar esta superficie punto por punto para crear los perfiles que queremos. Pero hay una manera también fácil y rápida que podemos usar en Revit para crear ese tipo de cortes que se llama Building Paths. Un Building Path es esencialmente un piso que le definimos a la superficie topográfica y que está a un cierto nivel. Entonces Revit nos corta automáticamente el terreno ahí e incluso nos calcula la cantidad de corte y relleno que tenemos que hacer para crear esa superficie. Aquí yo tengo una superficie topográfica, tengo linkeado mi edificio y como me interesa calcular el volumen de movimiento de tierras, pues le definí las fases de corte de terreno, una fase existente, corte de terreno, corte 2 y corte 3. Y si me paso a la fase existente, pues veremos que ahí está el terreno e igualmente si me paso a la fase de corte de terreno, ya hice una copia de ese terreno para poder sacar las cantidades. Específicamente este manejo de copias del terreno y de fases y demás lo pueden encontrar en el tutorial de cómo calcular movimiento de tierras en Revit. Básicamente es crear las fases existente de corte de terreno y crear una copia del terreno en cada una para poder trabajarla. Ahora vamos a trabajar ya la fase de corte de terreno para crear los Building Paths. Lo primero que voy a hacer es pasar mi vista a fase de corte del terreno. Voy a pasarme a una vista en planta. Puede ser la vista Site, esa es la más fácil de usar porque nos permite ver la huella de nuestra estructura y el terreno en general. Y voy a usar la herramienta Building Paths que encuentro en el menú de Massing y Site. Es acá, Massing y Site, y es este botón que dice Building Path. Cuando entro en la herramienta Building Path, pues me aparece una interfaz muy parecida a la que usamos para crear pisos, y es exactamente la misma idea. Lo que voy a hacer es dibujar un contorno que me va a servir para crear la plataforma de mi edificio. ¿Cómo tengo que crear esta plataforma? ¿De qué manera tengo que ajustarla? ¿Qué geometría tengo que darle? Pues dependerá de su proyecto en particular. En este caso vamos a suponer un caso muy simple donde la plataforma sea totalmente simétrica, rectangular y donde no tenga muchas curvaturas y demás. Por ejemplo, si esto fuera un sitio donde voy a hacer una terraza o algo por el estilo, todo alrededor de la casa, y entonces no ocupo preocuparme por darle mayor contorno a esto. Ya definí un contorno cerrado del Building Path y voy a presionar el check verde y vean que ahora me apareció algo en ese punto. Si me voy a la vista tridimensional, pues vean que aquí ese rectángulo se me convirtió en un corte en la superficie. Por supuesto, en este caso esto se ve extraño porque está definido el Building Path en un nivel llamado nivel 1, que es un nivel básicamente 0 versus la altura de esta topografía
y no tiene nada que ver. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo a un nivel 2, que el nivel 2 en mi modelo ya está más ajustado a la realidad del terreno. Y vean que aquí me apareció mi building pad. Esencialmente es un piso, como les decía, que me está definiendo Revit, a donde voy a colocar mi estructura. Para hacerle los ajustes finos a este building pad, lo que tengo que hacer es pasarme a una vista en sección y ver cómo quedó. En este caso, la vista en sección no me está mostrando exclusivamente la fase de corte, sino que me está mostrando también una fase anterior. Pero eso no es problema. Voy a ponerle el filtro para que me muestre únicamente el corte de terreno. Y ahí está el corte. Solo que no me aparece mi building pad. ¿Por qué no me aparece mi building pad en esta vista? Bueno, no aparece porque no tengo activados los componentes de sitio. Es simplemente una cuestión de visibilidad. Me voy a Visibility Graphics, busco la categoría Site y vean que dentro de Site están los pads. Y es eso lo que tengo que activar para que se me vea mi building pad. Y aquí está. Y si veo acá, dice que es un building pad que se llama building pad 1. Y si marco la topografía y me veo las propiedades de la topografía, pues vean que aquí abajo me está reportando los volúmenes netos de corte relleno, el volumen de corte y el volumen de relleno para este caso en particular. Este building pad, como pueden ver, tiene un color gris uniforme, pero eso no necesariamente tiene que ser así. El color gris se debe a que está reflejando la estructura que yo le definí en las propiedades de la familia del building pad. Funciona exactamente igual que un piso. Yo puedo definir diferentes capas acá con diferentes funciones. En este caso tengo solamente una capa de 300 milímetros de espesor, pero por debajo yo podría decir que voy a colocar una capa de grava, que es algo que muchas veces se hace en sitio para cuestiones de drenaje, o también se coloca un poco de lastre para darle estabilidad al piso. Entonces digamos que una capa de grava de 300 milímetros. Y vean que al modificar eso automáticamente cambia la configuración de capas de mi building pad y ahora muestra la capa tanto superior como la capa de grava. Y así yo puedo ir creando 3, 4, 5 capas para el building pad según la estructura que me pida el diseñador estructural, y cuando coloco el building pad Revit automáticamente me va a calcular hacia abajo el corte que tengo que hacer para meter todas estas capas que le especifique. Entonces ahí tengo el building pad. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de usar estos building pads para calcular movimientos de tierra y ajustes a la topografía? Bueno, las ventajas, como vimos, es que es un método muy fácil de usar. Yo nada más le defino el contorno y Revit se encarga del resto. Incluso yo podría definir contornos más complicados si quisiera. Por ejemplo, en vez de hacer una plataforma totalmente uniforme, yo podría decir que este sector no lo corto y termino con algo así. Vean que aquí tengo el corte de la terraza exterior, pero en la parte interior de la habitación permanece el terreno original sin alterar. Haciendo ese tipo de manejos, yo perfectamente podría hacer zanjas para todas estas placas corridas y dejar el terreno en su posición original. Sin embargo, las desventajas de este sistema son bastantes, especialmente si estamos trabajando desde una perspectiva constructiva. Tal vez desde una perspectiva de diseño no sea tan serio el asunto porque lo que ocupamos es mostrar la superficie y mostrar cómo va a quedar el terreno al final. Pero si estamos haciéndolo ya constructivamente, tenemos algunos inconvenientes con usar building pads, específicamente que es difícil en un building pad manejar los cortes de terreno adecuadamente. ¿A qué me refiero? Bueno, vean aquí. Acá yo tengo el building pad y ese building pad me está creando un corte 100% vertical. Eso es un corte totalmente vertical de 2,56 metros en este caso. Dependiendo de a dónde estén trabajando y la legislación y las prácticas locales, algo así puede perfectamente ser inaceptable. Por ejemplo, en este caso sería inaceptable hacer este corte totalmente vertical sin tener un muro de contención, porque obviamente algo así no se va a sostener y va a caer
sobre la vivienda eventualmente. Lo que tendríamos que hacer en este caso es no hacer un corte vertical, sino proyectar este corte una cierta distancia a un ángulo seguro, dependiendo de lo que determinen los estudios topográficos, para crear un talud acá que sea seguro para la estructura. Igualmente, de este lado, no podríamos dejar este corte aquí vertical, porque evidentemente vamos a estar creando una piscina y si en algún momento llueve, pues vamos a tener toda la vivienda inundada o con problemas de humedad en el piso por la cantidad de agua que va a haber aquí abajo almacenada. Entonces obviamente tendríamos que hacer un corte adicional ahí. Y ese tipo de cortes es lo que es un poco difícil de modelar con building pads. Eventualmente uno podría hacer varios building pads uno encima del otro para crear esas formas, pero personalmente si me preguntan, yo encuentro mucho más fácil en esos casos donde hay que hacer mucho talud, mucho ajuste del terreno, simplemente editar la superficie. Y uno va cambiando todos estos puntos como vimos en el tutorial de movimiento de tierras para crear los taludes y crear todas esas superficies y esas particularidades que uno ocupa tener en cuenta dentro del movimiento de tierras. Y ya sé que muchos dirán, bueno, puedo usar building pads porque en realidad esos taludes es un poco de corte adicional. No necesariamente es un poco de corte adicional. Dependiendo de la altura que estén manejando, pueden ser bastantes metros cúbicos, pueden ser cientos o incluso yo he visto proyectos donde ya cuando uno les hace el ajuste para construir esos taludes de una manera segura, se suman miles de metros cúbicos de movimientos de tierras a la estructura. Así que bueno, esta es la herramienta Building Pads de Revit que pueden usar para crear superficies para sus edificios fácilmente en unos pocos segundos. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Es una herramienta más que pueden usar para movimiento de tierras en Revit.